Muy buenos días, primer videíto. Esto es raro, le estoy hablando a una cámara y no le estoy hablando a ustedes. Me hubiese encantado que podamos conectarnos y vernos y conocernos también, que bueno, por ahí se van a conocer solamente por WhatsApp. Quizás en algún momento podamos hacer alguna videollamada todos juntos y conocernos. Yo los voy a presentar por acá. Igual, bueno, yo Nuria López, ya me conocen. Eh, las personas que van a hacer el curso. Tenemos a Karen Ocampo, a Yanela Salvático, Débora Sotelo, Silvia Paretovich, mi madre querida, Alexis Brentasi, un hermano del alma. Así que bueno, estoy muy contenta de que lo estén haciendo. Espero que les guste, espero estar a la altura y poder acompañarlos y que me entiendan. Yo creo que sí, no es nada difícil. Así que bueno, chicos, vamos a comenzar con este cursito hermoso. Entonces comenzamos con la terapia con flores de Bach. ¿Qué es la terapia con flores de Bach? Es una terapia que está encaminada a ser consciente de nuestros estados emocionales o mentales negativos. Les va a poner un poco de luz a todos esos estados que venimos llevando, a todos esos patrones que venimos cumpliendo y a veces no nos damos cuenta, a veces nos gana el orgullo, la crueldad o la irritabilidad o la inestabilidad, los miedos, la incertidumbre, más en estos tiempos que están bastante complejos y caldeados. Entonces vamos a trabajar desde una parte integradora, ver al hombre como un todo. Acá tenemos uno de los primeros conceptos que es la medicina blanda, ¿sí? La medicina blanda enfoca al hombre como un todo y no como simplemente, no vamos a ver a un síntoma, ¿sí? A una enfermedad, vamos a ver a una persona. Con todo lo que eso conlleva en su parte emocional, espiritual, en su contexto, con su cultura, ¿sí? Con su familia, ¿sí? Contexto, le llamo a esto, a lo social y a lo familiar. Entonces, la terapia va a ser bien individualizada, personalizada. No el nombre de la enfermedad, sino ver cómo ve ese consultante, cómo ve esa persona la vida, ¿sí? Va bien orientada a esto, siempre tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta también que es una terapia complementaria y no alternativa, ya son mal llamadas alternativas, nosotros somos un complemento más a todo lo que es la medicina. Bien, entonces tenemos la medicina tradicional, ortodoxa, la alopatía, ¿sí? Alios en griego significa diferente de, y patos, enfermedad, lo van a ver escrito. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo ve la alopatía? ¿Cómo lo ve la medicina tradicional hoy la enfermedad o el síntoma? ¿Cómo lo ven? A modo militarista, esto está funcionando mal, esto me hace mal, tengo que erradicarlo, tengo que eliminarlo. En cambio, cómo trabaja la medicina integrativa, la medicina blanda, la bioenergía, integrando al hombre como un todo. ¿Sí? Cómo ve al síntoma. El síntoma es un modo de defensa que tiene el cuerpo. Es algo que me está mostrando. ¿Sí? Entonces, nosotros no lo vamos a ver desde el lado, desde la medicina, desde la alopatía, sino más bien desde la bioenergía. Es decir, bueno, este síntoma tiene una causa. ¿Por qué está viniendo este síntoma? ¿Sí? Bach decía que el desequilibrio entre la personalidad y el alma y nuestro ser hace que haya un quiebre y que esos quiebres a lo largo del tiempo, esa ruptura de esa energía vital, a lo largo del tiempo genere ciertas enfermedades. Entonces, no hay que precipitarse ni ponerse mal si hay un síntoma o ya sea lo que sea, ¿no? Un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, una úlcera, asma, cáncer, tumores, etcétera, sino más bien, bueno, ver qué es lo que me está pasando, por qué está sucediendo esto, por qué viene este síntoma, ¿sí? Sé que a veces es difícil enfocarlo desde ese lado y que cuando uno le dan un diagnóstico de algo es como que enseguida entra en shock. Me pasó a mí ya hace unos años con un cáncer de cuello de útero y bueno, la verdad es que no la pasé muy bien, pero bueno, uno tiene las herramientas para ir complementando y acompañando. Quiero decirles también que en estos casos, cuando hay enfermedades, ya una patología de base, no podemos solo verlas con la medicina
biológica y nada más, y con la bioenergía, ¿sí? Si hay realmente alguna patología o algo que necesite otro tipo de tratamiento, no lo vamos a dejar sin. Por eso, sin ese tratamiento, ¿sí? Siempre es integrativo, siempre es complementario, no alternativo. No somos alternativas, sino que somos complementarias. La medicina tiene varias fallas por algunos lugares y nosotros tenemos algunos faltantes también. Entonces, es complementar las dos terapias o todo lo que se esté haciendo, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. Entonces, partiendo de la base de que el síntoma es un modo de defensa, nosotros vamos a trabajar sobre esos síntomas. ¿Por dónde vienen? ¿Qué emociones son las que me están generando este síntoma? ¿Sí? Miedo, inseguridad, mucha charla mental. Vamos a ver también que se los he enviado mandatos familiares negativos. ¿Y qué son estos mandatos familiares negativos? ¿Qué pasa si no conocemos estos mandatos familiares negativos? ¿Sí? Esto ya después en algún momento voy a hacer un videito y se los voy a explicar bien. Estaría buenísimo que puedan hacerlos cada uno, que podamos llamarnos o que vengan a casa, vernos, charlar sobre estos mandatos, leer cada uno de los mandatos y poder polarizarlos en su mandato familiar positivo, ¿sí? Así los podemos conocer. Esta parte es de autoconocimiento y sería fundamental que lo hagan, porque lo primero que vamos a hacer cuando tengamos nuestro kit de flores es empezar a trabajar con nosotros mismos. Decir, che, esto y aquello. Van a ver que al principio decís, che, son un montón de flores, son 38 y todas tienen nombres en inglés. ¿Cómo voy a hacer para acordarme todo esto? Tranquilos. Se van a acordar porque lo van a empezar a comprender y a asociar, ¿sí? Van a ver que cada flor tiene un arquetipo, un modo, una personalidad y enseguida van a asociar a alguien. Che, esto le pasa a este le pasa a aquello, esta flor es para mí o esta flor la necesito en este momento, ¿sí? Van a notar que hay flores que son más caracterológicas, más de características de nuestra personalidad que se fue formando desde la niñez hasta el día de hoy. Por eso nombré los mandatos. Y hay otras que son transitorias, que son simplemente por momentos que están pasando, que están sucediendo, ¿sí? Entonces, en este momento estoy sintiendo miedo, no es algo que yo esté trayendo desde mucho más atrás. En este momento estoy teniendo miedo, en este momento X cosas. Muy bien, ¿y quién fue Eduardito Bach? Bach nació en 1886 en Inglaterra. Bueno, un niño que le encantaba la naturaleza, según lo que pudimos leer, que era muy empático, una persona que siempre estaba ahí observando cómo estaba la gente, cómo estaba su familia, siempre muy, muy perceptivo. Ya desde muy chico él quería ser médico, como todos, viste que por ahí queremos ser médicos o ser veterinarios, etc. Bueno, él ya sabía que él quería ser médico. Termina sus estudios de secundaria, empieza a trabajar en la fundición de su padre. Esto no le termina de convencer. Habla con sus padres, les pagan los estudios de medicina y él comienza a estudiar medicina, ¿sí? A sus 20 años ingresa a un hospital, no lo vamos a decir porque está en inglés y está difícil. Esto fue en el año 1912 y no abandona Inglaterra hasta 1930, ¿sí? Entonces él empieza a trabajar en este hospital. Comienza a trabajar con pacientes, empieza a ver que hay ciertas cosas que no le estarían cerrando, que hay ciertos tratamientos que sirven para algunas personas, pero para otras no, a algunas les salva la vida y a otras no. Entonces él, aparte de seguir trabajando, sigue estudiando, sigue indagando, empieza a trabajar desde el campo de la bacteriología. Él fue patólogo también, entonces empieza a estudiar bacterias intestinales, que luego van a ver en los escritos y demás. Se le llaman los 7 nosodes de Bach. Esto trascendió a nivel mundial. Él hizo vacunas que salvaron la vida a mucha gente, ¿sí? ¿A partir de qué? De bacterias intestinales. Él estudiaba estas bacterias tanto en personas sanas como en personas enfermas y veía que estaban, pero en mayor medida estaban en las personas enfermas. Entonces, bueno,
con estos cietonosodes, con estas bacterias, él empezó a trabajar, hizo una vacuna, veía que a la segunda vez que esta vacuna se inyectaba, la persona tenía muchos cambios positivos y se sanaba, pero sanaba a algunas personas, eso es lo que él veía, no sanaba a todos. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué pasaba ahí entre una y otra persona? ¿Por qué a algunos sí y otros no? Entonces empezó a darse cuenta con esta percepción que él también tenía y que era muy empático y muy sensitivo, de que también había un trasfondo emocional. Había un estado negativo mental, que es lo que nombramos hasta hace un rato, que hacía que esa persona vea distinto. Entonces, quizá esto de que por ahí el diagnóstico nos dice algo y a una persona la puede fortalecer y salir adelante y quizás otras no. Entonces, ahí es donde él empezó a ver esos puntos y donde empezó a indagar por otros lados. Cae en sus manos el órgano de Hahnemann, que es el creador de la homeopatía. Hahnemann fue un doctor, igual que Bach, también con algunas cositas ahí que no le gustaba tampoco de la medicina, y empezó a indagar en las plantas, en las hierbas. Él veía también, al igual que Bach, porque Bach tomó mucho de esta rama de la homeopatía, no tiene todas sus leyes, no son iguales, pero la gran mayoría sí. Hahnemann trabajó con microdosis de plantas tóxicas diluidas en microdosis, diluidas en agua, y lo que él decía es, bueno, está esta enfermedad, al igual que Bach, decía, viene para mostrar algo, es un síntoma, el cuerpo necesita decirnos qué es lo que está pasando y poder trabajarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decía Hahnemann, poder estimular, al igual que la enfermedad, estimularla para que el cuerpo pueda recomponerse, ¿sí? Que esto es lo que hace la homeopatía. De hecho, al día de hoy hay homeópatas, al día de hoy hay hospitales donde hay homeópatas, no es el caso de Argentina, todavía hay terapias que no están oficializadas. Entonces, Bach lo mismo, ¿viste? Bach siguió estas leyes pero también había algo que no le cerraba, porque no era algo puro. Primero trabajó con bacterias e inyectaba, le parecía que era algo doloroso, que era algo traumático, no le gustaba. Ahora hierbas, sí, buenísimo, está genial. Empezó a observar las hierbas, empezó a observar las flores. Entonces dice, puede venir por acá. Pero ¿qué pasa? Seguimos atacando, seguimos trabajando con sustancias que no son puras. Bien, a todo esto Bach tiene una enfermedad intestinal, es un cáncer. Entre medio de todos estos años a él lo operan y le dicen que le queda 3 meses de vida. ¿Qué hace con estos 3 meses de vida? Él sale súper fortalecido con esto y sigue trabajando, sigue viendo errores, para él errores, ¿no? Desde la medicina, y deja todo, se va a Gales, al campo, y ahí es donde empieza toda la magia de su sistema. Entonces él en 1930 se desplaza a Gales y empieza a descubrir las 3 primeras flores, que son Clematis, Mimulus y Impatiens, ¿sí? Son las 3 primeras flores que luego las vamos a desarrollar. Empieza a colocarlas en cuencos de vidrio, les pone agua mineral, les pone las flores encima, algunas las llevó a rayo del sol directo, entonces quedaban ciertas propiedades de la planta dentro del agua. Junto con esas propiedades del agua, que como bien sabemos es conductora de vibración, de energía. Entonces empezó a prepararlas así. En ese verano escribe Cúrese usted mismo, y él empieza a definir cuáles son las causas de estas enfermedades. Disculpen. Y la falta de armonía que hay entre la personalidad y el alma. Después escribe los 12 curadores, que él ahí encuentra los otros 12 remedios florales, empieza a describir cada una de esas personalidades, y luego en 1932 escribe Libérese usted mismo,
Y más tarde descubre los 7 remedios que añadió a esos otros 12. Acá le voy a leer una cartita que le escribió al Consejo de Médicos de Medicina, porque bueno, le querían sacar la licencia a Bach, básicamente, de doctor, y él les escribe esto, y que se los leo ahora, que es muy lindo. A mí siempre que lo leo me emociona mucho. Dice: estimado señor, habiendo recibido una notificación del Consejo respecto a trabajar con asistentes no calificados, porque él comenzó a trabajar con gente totalmente común, normal, que no había estudiado medicina. Entonces, dice esto: habiendo recibido una notificación del Consejo respecto a trabajar con asistentes no cualificados, me siento muy honrado de comunicarles que estoy trabajando con varios y que continuaré haciéndolo. Como ya he informado previamente, considero un deber y un privilegio de todo médico enseñar a los enfermos y a los demás cómo curarse a sí mismos. Dejo enteramente a su discreción el rumbo que tomarán ustedes en el futuro. Habiendo demostrado que las hierbas de los campos son tan simples de usar como maravilloso su poder curativo, he desertado de las filas de la medicina ortodoxa. Edward Bach. Bueno, dice: sorprendentemente el Consejo nunca le retiró la licencia, y después, sí, su sensibilidad era ya tan grande que pocas horas antes de recibir a un paciente notaba él mismo los síntomas que padecía dicho paciente. Así, cuando éste llegaba, el doctor Bach ya sabía perfectamente qué remedio necesitaba, aunque nos dejó un modelo organizado para poder aplicar las flores según lo manifestado por el consultante. Bach dio por concluido su sistema floral, pues expresó que todos los estados negativos del hombre quedaban cubiertos con las 38 flores descubiertas. Por lo tanto, no tenía ningún sentido añadir más flores. Poco tiempo después, en noviembre de 1936, murió mientras dormía en su casa de Southwell. Así que fíjense que cuántos años más después de esos 3 meses supuestos que le daban de vida, y él siguió, decían, la luz que nunca se apaga, porque él se encerró en su momento en su departamento y empezó a estudiar. Después tuvo ese fuerte impulso de irse a Gales, de estar con la naturaleza, de empezar a conectar. Tuvo como un llamado muy espiritual, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esto, y vemos ahora con qué seguimos. Definitivamente él consiguió lo que estaba buscando, lo que había buscado durante muchos años, inclusive cuando él había comenzado con la medicina, y es esta sencillez de sistema, que es simple, que es sencillo de comprender, que lo puede utilizar cualquier persona, y por eso también hoy estamos acá, para poder transmitirlo y que ustedes también puedan transmitirlos a los demás, y que cada uno pueda tener ese poder de empezar a sanar y a liberarse también, ¿no? De ciertas ataduras, de ciertos patrones, de ciertos mandatos, y de no caer en la locura a veces de que, bueno, llega una enfermedad y llega un síntoma. No, bueno, vamos a intentar ver a estos síntomas, a estas enfermedades desde otra perspectiva, sin tanto miedo, porque ahora sabemos que por lo menos podemos acompañar ciertos procesos, al menos cuando recién comienzan los síntomas, y no cuando ya haya una enfermedad, ya que haya pasado mucho el tiempo. Nosotros sabemos que podemos acompañarlas, pero no podemos salvarle la vida. En estos casos siempre tenemos que tener en cuenta que no somos superpoderosos, que sí tenemos que decir, si hay que derivar, se deriva a quien sea, a un homeópata, a un médico, a un psicólogo o lo que fuere. Así que bueno, chicos, les mando un abrazo enorme, espero que les haya gustado. Todavía sigo un poco nerviosa y les mando un besote enorme. Cualquier cosa me consultan.